Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy continuamos recorriendo las letras del departamento del Tolima para encontrarnos con tres grandes escritores: Carlos Arturo Gamboa, Jonier Alberto Agudelo y Miguel Páez Caro, con quienes hablaremos de su experiencia literaria, su visión sobre las formas breves de la literatura en el Tolima, y conoceremos también un par de sus escritos. Quiero reiterar mi agradecimiento al escritor Jonier Alberto Agudelo, pues fue él, con su entusiasmo literario y amor por las formas breves, quien me apoyó en la realización de estas entrevistas. Comencemos pues preguntando a nuestros invitados cuál ha sido su experiencia con las formas breves de la literatura, en especial con el microrrelato. Como escritor he llegado a las formas breves de la literatura, la minificción o el microrrelato como se le llama a veces, pues a través de un ejercicio de exploración de este género literario. Uno puede decir que la escritura breve es un poco más compleja incluso que la escritura extensa, porque requiere de una síntesis y la capacidad como escritor de colocar las palabras precisas y necesarias para llevar a cabo la transmisión de una idea que genere la posibilidad de un lector que de manera contundente pueda sentir el peso de la historia, de una trama o el desarrollo de un discurso. En ese sentido, el microrrelato va construyendo en mí, a través de mi experiencia como escritor, la posibilidad de ser más concreto y sobre todo de dirigirme a una serie de lectores que cada vez tienen menos tiempo para leer y que por lo tanto el microrrelato se convierte en una estrategia bastante pedagógica en el caso de los escritores que somos docentes. Mi experiencia con las formas breves ha sido transformadora en estos últimos 4 años. El microrrelato me cautiva por su economía narrativa y por su hibridez entre poesía y cuento, como nos suele resaltar Lauro Zavala. He explorado el haiku además del aforismo, pero el microrrelato me atrae mucho más por esa tensión entre lo dicho y lo implícito, como nos indica Violeta Rojo. Por ejemplo, me encanta que en un microrrelato puedo condensar una reflexión en máximo 200 palabras, eliminando lo superfluo y logrando un impacto final. El microrrelato es en sí un desafío que a su vez nos lleva a reflexionar sobre la brevedad como una esencia literaria que llega para mí a su más alto clímax a través de este maravilloso género literario. Bueno, recuerdo un relato breve que se titula Mr. Poe, un relato que fue quizá el primero que escribí en una forma breve por ahí hacia el año 2010 y que en el año 2017 fue declarado ganador en el concurso de cuento de Manizales organizado por la Universidad Católica. Ese cuento Mr. Poe pues es una historia en la que un profesor de literatura pues termina creyéndose la reencarnación de Edgar Allan Poe. Alrededor de ese tema gira la historia, un relato realmente breve y que a partir de él pues pude seguir indagando sobre ese tipo de género, que no es fácil, sí, porque requiere mucho de la economía de la palabra y resulta que a veces, en el caso mío, que me gusta escribir novela, esa experiencia o esa tarea es compleja, ¿no? La economía del lenguaje, la economía de la palabra. Digamos que me he hecho también mucho uso de esa experiencia o de ese tipo de forma breve literaria en prosas poéticas que he escrito, alguna, por ejemplo, como la de Kafka, que escribí alguna vez y que hace parte de uno de mis poemarios, y podría nombrar también un texto que se titula Sonia la Gitana, que también fue ganador de un concurso de cuentos. Digamos que esa ha sido más que toda mi experiencia frente a lo que es las formas breves de literatura.
Maestros, ¿cómo llegaron a este género literario? ¿Cuáles son sus autores de cabecera y qué temáticas trabajan en su construcción literaria? Hablar de autores de cabecera respecto a la minificción es muy complejo, debido a que este ha sido un género que ha sido cultivado desde la antigüedad. Están en los textos clásicos, como en Las Mil y Una Noches. En textos como en la Biblia aparecen microrrelatos. Los grandes maestros del cuento a través de toda la historia de la humanidad han en algún momento cultivado este género: Edgar Allan Poe, Cortázar, Gabriel García Márquez, Maupassant. Es decir, el género en sí está disperso a través de la historia de la literatura y la humanidad. Entonces, uno no puede hablar de autores específicos, digamos que no recuerdo algún autor que se haya dedicado solo a hacer microrrelatos. Por lo general, el cuentista hace cuentos breves y hace cuentos extensos. Ahora, otro problema allí es definir qué es un cuento breve o qué es una minificción. Algunos autores plantean que debe ser no máximo a 100 palabras, otros que máximo 500 y otros incluso más. Entonces, como hay diferencias, hay diferentes ópticas o diferentes posturas en cuanto a su definición por extensión, pues es muy difícil determinar, digamos, el mismo. Y en general, muchos autores a través de la historia de la literatura han construido este tipo de relatos. En cuanto a las temáticas, pues en algunos estudios que hemos hecho y han hecho otros autores, se ha determinado, por ejemplo, que hay unas constantes para determinar el género: el juego con lo irónico, el humor, lo simbólico, el trabajo de lo poético, lo filosófico, lo histórico. La intertextualidad también es una herramienta que permite el juego del microrrelato, la construcción de temas religiosos y por supuesto lo lúdico, porque en el fondo el microrrelato es un juego, ¿no? Entonces, son múltiples temáticas, estas las hemos podido trabajar. Yo, por ejemplo, las recopilé en un libro que se llama Minificcionarte, la escuela también cuenta, un libro publicado por el sello editorial de la Universidad del Tolima, por ahí en el año 2015, y que pues ahí contiene estas variables bien interesantes para los que se quieran acercar a la minificción y entenderla un poco más a profundidad desde la definición misma. Llegué a este género literario hace cerca de 3 años a través de el taller de creación literaria de la red Relata llamado Ibagué Escribe y Cuenta, liderado por el escritor Miguel Páez Caro, quien en su taller tiene un espacio para esta forma breve de la literatura. A partir de este proceso de formación, desarrollé un especial interés por este género literario cuando, en 2023, a través de las enseñanzas del taller, se logró consolidar la publicación de la antología Los 8 colores de la palabra. En cuanto a mis autores de cabecera, considero que son indispensables nombrar entre ellos Ana María Schua, Humberto Senegal, Franz Kafka, Julio Torri, Marco de Nevi, Juan José Arreola y Edmundo Valadez. Por cierto, una antología que les recomiendo de él es El libro de la imaginación, donde logra recopilar cientos de textos breves muy interesantes. Las temáticas que abordo en mis construcciones literarias abarcan lo visible y lo invisible, lo humano y lo no humano. Por ejemplo, temas como desastres naturales, amor, odio, aborto, suicidio, homicidio, el transhumanismo y todo aquello lo relacionado con la espiritualidad. Bueno, llegué al microrrelato a través de la poesía, como decía anteriormente. Me atraía mucho la idea de decir muchas cosas, pero a través de pocas palabras. Eso me llevó a que, por ejemplo, leyera mucho a Edgar Allan Poe, que leyera mucho a Borges, uno de los referentes míos, Augusto Monterroso, por supuesto, que creo que son referentes para todos los que hemos escrito alguna vez microrrelato, Ana María Schwa, eso para nombrar, digamos, los más conocidos. Y creo que mis textos de literatura corta
exploro temas como la soledad, la desigualdad, me gusta ese tema, de hecho tengo un libro sobre ese mismo tema, y por supuesto la condición humana, ¿sí? En los textos que nombré anteriormente, como el de Kafka, como Sonia la Gitana, como Mr. Poe, que aborda el tema de la locura, y otros que pues esto seguramente mis lectores ya conocen. Hablemos, por favor, sobre la trayectoria y las obras que han creado ustedes en este género literario. Como escritor de minificción, yo puedo decir que muchos de mis textos han circulado a través de redes sociales, a través de blog, a través de revistas. Digamos que son escenarios muy propicios para la divulgación de este tipo de material literario. Pero también se reúnen en dos libros. El primero de ellos se llama Sueño Imperfecto, un libro de cuentos publicado en el año 2009, en donde pues hay algunos textos breves acompañados de algunos cuentos clásicos. Y también en otro libro que se llama Artefacto Ludens, un juego degenerado, con el cual obtuve el premio de Secretaría de Cultura y Turismo de Ibagué en el año 2017, que es precisamente un libro pensado desde lo lúdico, de jugar con la palabra, en donde la apuesta es que no existe el género como tal, por eso se llama un juego desgenerado, y pues obviamente el relato corto se combina con la reflexión ensayística, con la reflexión poética, para abrir un mundo de posibilidades narrativas. Digamos que yo podría decir que a través de estos dos libros es que esencialmente se pueden rastrear mis construcciones de minificción, así como en las redes sociales. Mi trayectoria en este género es corta, cerca de 3 años. En estos 3 años he logrado publicar a través de 2 antologías mis textos minificcionales. La primera antología de microrrelato, llamada Los 8 colores de la palabra, realizada en 2023, y la segunda antología de cuentos atómicos de la editorial Altasor de Perú, liderada por el escritor Mauricio Montoya Vázquez, en 2025. Estoy actualmente trabajando en un libro sobre microrrelatos que pienso lanzar a futuro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO. Bueno, mi trayectoria como escritor, literatura breve, pues es digamos que ya extensa porque vengo escribiendo desde el año 2003 de manera seria, de manera asidua, de manera que pretende ser profesional, ¿sí? Y ha sido pues a raíz de mi pertenencia a varios talleres de creación literaria, el taller de creación literaria de la Biblioteca Confandi de Cali, la Biblioteca Pública del Valle en Cali también, y sobre todo Relata. Algunos de esos textos han sido publicados, como la revista Cronopios, que me publicó 2 textos cortos. Uno de ellos se titula Por Dios Ricardo, ¿sí? Y algunos de esos textos, pues han aparecido publicados en diferentes antologías, la antología de Imaginarios Literarios de la Universidad Católica de Manizales, con un texto titulado Sonia la Gitana, y pues puedo nombrar otros textos cortos que he escrito que son parte de una antología que publiqué en el año 2018, como por ejemplo El Muro, Halloween, otro texto que es corto que se titula Inmortal, otro texto corto que se titula Arreglo de Uñas, un texto corto que se titula Un tal Freud, y un texto que titulé El Muro. ¿Sí? Todos ellos son parte de la literatura que se llama literatura urbana, que aborda temas de ciudad, que aborda temas de personas marginadas. Y en estos textos está presente la brevedad, porque se convierte pues en un modo de mirar un mundo desde lo que se sugiere, más desde lo que se dice de manera directa. Entonces, porque creo que ese es el secreto, ¿no?, de la literatura breve, del relato corto, es sugerir más que decirlo todo en detalle. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Como docentes y talleristas, seguramente han compartido su conocimiento del género. ¿Qué momentos de diálogo y aprendizaje han tenido en esos talleres?
Mi experiencia también pedagógica e investigativa a través del ejercicio de la minificción lo he realizado a través de mis clases en la Universidad del Tolima, especialmente con los estudiantes de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Instituto de Educación a Distancia. Con ellos pude trabajar durante cerca de 2 años, entre el 2013 al 2015, una serie de investigaciones con el ánimo de llevar la minificción a la escuela. Este proyecto se denominó Minificcionarte, la escuela también cuenta, de donde surgió obviamente el libro que ya le comenté en una respuesta anterior. El ejercicio plantea esencialmente cómo a través de la minificción uno puede acercar a los estudiantes a la literatura de una manera más amena, más concisa y más provocadora. Porque uno de los problemas que tiene la literatura actualmente en la escuela es que si no sabemos elegir los textos adecuados, los niños y los jóvenes pues obviamente no se van a conectar con los discursos literarios y van a perder la posibilidad de toda la magia, de toda la construcción de mundo y visión de mundo que a través de la literatura se puede ofrecer. Entonces lo que hicimos junto a varios estudiantes fue construir un escenario teórico, un escenario didáctico y seleccionar un corpus de textos para llevar a la escuela. El libro mencionado, que fue publicado por el sello editorial de la Universidad del Tolima, tiene todo un rastreo para llevar textos y tiene una antología comentada para los grados de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, así como para también los de básica secundaria. Y es un libro bastante, digamos, propositivo para los docentes, un libro que yo recomiendo mucho, porque además de que tiene el entramado teórico, tiene las estrategias para llevar los cuentos al aula, pues también tiene una antología y tiene una recopilación de más de 150 minicuentos que pueden ser llevados al aula. Actualmente vengo desarrollando unos mini talleres a través del apoyo del escritor Miguel Páez Caro, que me ha abierto esos espacios de trabajo con sus estudiantes. Además, también con la Asociación para el Desarrollo Social del Arte y la Cultura Siglo XXI, ADESARCUS, que lidera el escritor tolimense Tito Heriberto Rengifo. Allí tenemos la visión de visitar instituciones educativas del Tolima para llevar la semilla de la escritura y la lectura a las nuevas generaciones. Recuerdo con especial interés la visita realizada a uno de los liceos del municipio de Rovira. La recuerdo con especial agrado porque en aquel mini taller se vio la alegría, el amor por la lectura y la escritura de esos pequeños que se entusiasmaban en participar de las lecturas y de los ejercicios propuestos, algo que es difícil de lograr con estudiantes de grado superior. Algo que recuerdo también y me causó molestia en alguna institución que visité fue la de un grupo de chicos, de estudiantes, a los que me tocó decirle que si no querían estar en el taller, que se fueran, porque no hacían sino hablar y no prestaban atención. Y eso incomodaba también a sus otros compañeros. Recuerdo también un municipio, el caso de un chico al que le pregunté que si le gustaba escribir en sus ratos libres y me respondió que él era muy bueno escribiendo, pero que le parecía una mamera hacerlo. Algo que me pareció curioso pero entendible, en una generación que en su mayoría busca lo fácil, donde todo es pereza y donde lo literario es algo muy poco valorado, en su mayoría. Es allí donde tenemos la ardua labor de reencantar a los jóvenes con la palabra, demostrarles que escribir no es una pérdida de tiempo, sino una forma de encontrarse, de volver en sentido al acto de pensar, de imaginar, de detenerse en un mundo que solo corre, enseñarles que la literatura no es tarea, sino refugio, no es obligación, sino resistencia, frente al vacío que deja la inmediatez, porque quien escribe, aunque sea en silencio, aprende a mirar más hondo, y eso, en tiempos de distracción perpetua, ya es un acto de rebeldía.
Creo que el hecho de pertenecer desde mis primeros años como escritor a talleres de creación literaria, vuelvo y repito, al taller de la Biblioteca Confandi que dirigía el escritor Julio César Londoño, al taller Écheme el cuento del escritor Alberto Rodríguez, al hecho de haber pertenecido también o haber hecho parte, digámoslo así, de un proceso formativo con el maestro Isaías Peña en Bogotá, en la Universidad Central, y pues recientemente como director de Relata, pues me lleva a que digámoslo así, haya sido una persona que ha compartido lo que he ido aprendiendo a través de mi trayectoria en el caso del relato corto. Principalmente, pues Ibagué Escribí Cuenta ha sido un espacio en el que hemos podido trabajar de la mano de otros grandes escritores de ficción, como por ejemplo Víctor Hugo Osorio, mismo Johnny Agudelo. Hablo del contexto tolimense, ¿cierto? Lo que es este género del relato breve. Y pues Ibagué Escribí Cuenta ha sido durante estos 6 años un laboratorio, ¿cierto? Un laboratorio donde se ha trabajado diferentes géneros, pero sobre todo la minificción, el microrrelato. Recuerdo muy especialmente lo que pues ha significado para los participantes del taller el descubrir que una historia completa puede contarse en 3 líneas, en 5 líneas, y en esa medida yo resalto que han pasado por nuestro taller muchas personas, muchos escritores jóvenes que han logrado crear verdaderas pequeñas obras de arte, como el caso de Laura Pisa, que ganó convocatoria como texto representativo de Relata en el año 2021, el compañero Santiago Martínez, Johnny Agudelo, Víctor Hugo Osorio, y podríamos nombrar otros tantos compañeros que, digamos, han incursionado con éxito en este difícil género, porque, pues, como bien se sabe, es un género donde se resume una historia, se sintetiza una historia en pocas palabras, pero tiene que ser profunda, tiene que tocar además otros géneros, debe ser muy híbrida porque debe ser muy filosófico, muy profundo, a la vez muy poético, como se dicen las cosas, pero también conservar la estructura de una historia en la cual obviamente se debe tener momentos de intensidad, de clímax, para que la historia tenga un final que realmente impacte al lector. Ese ha sido más o menos el conocimiento que hemos compartido a través de los talleres en los que he participado, y sobre todo en el taller Ibagué Escribí Cuenta, que es el taller que he dirigido durante los últimos 6 años. Hablemos, por favor, sobre los referentes que ustedes consideran importantes en el campo de la minificción en el departamento del Tolima. Respecto a los autores tolimenses que han cultivado la minificción y que actualmente lo hacen, pues de nuevo tengo que decir que como es un género que en general es cultivado por los narradores, pues puede ser múltiples, la lista puede ser muy grande, ¿no? Yo recuerdo que por ahí en el año 1981 Carlos Orlando Pardo ganó un concurso nacional de minificción que había propuesto el periódico El Tiempo, creo que fue en 1981. Entonces, como puede ver, Carlos Orlando Pardo es un escritor de novelas, es un escritor de cuentos, pero también es un escritor de minificción. Y así sucesivamente podríamos hablar de muchos autores tolimenses que han cultivado el cuento, Eutiquio Leal, Elmer Hernández. También ha sido un género que por su versatilidad también ha sido cultivado por algunos poetas. Por ejemplo, en la obra de Humberto Villanueva, el poeta trágico equilibrista, uno encuentra poemas, relatos que pueden ser trabajados como minicuentos. En la misma obra de Nelson Romero, uno encuentra historias dentro de los poemas que pueden ser catalogados como minificciones. Y en general los cuentistas del Tolima, todos ellos encuentra uno algunos momentos de mini relato y por lo tanto, digamos que la pesquisa puede ser muy amplia y muy sustanciosa en ese sentido. De acuerdo a algunas investigaciones que he realizado acerca de la minificción en el Tolima, para mí estos son los referentes de minificción en el Tolima, que los dividiré así. En cuanto a precursores del género en instituciones educativas, destacaría la labor de difusión del género por parte del docente Nelson Germán Pulido Muñoz, de la institución educativa Santa Teresa de Jesús. En lo referente a promotores del género en las instituciones educativas, destacaría la labor de las docentes María Elena Vanega Ramírez del Colegio Antonio Reyes Umaña y de la docente Paola Parra, de la institución educativa José Celestino Mutis de Ibagué. En cuanto a talleristas, destacaría la labor del maestro Libardo Vargas Elemín de la Universidad del Tolima, por ser uno de los precursores de los talleres literarios en Ibagué.
También es de destacar la labor del profesor Carlos Gamboa de la Universidad del Tolima con sus talleres de minificción. La profesora Marta Fajardo es otro de los referentes de la minificción en cuanto a talleres que se han realizado con su taller Literatura de la Universidad de Ibagué, de donde han salido figuras importantes de la minificción tolimense. Es también destacable la labor del profesor Miguel Páez Caro con su taller Ibagué Escribe y Cuenta, donde aparecen microrelatistas como Laura Pisa, Víctor Hugo Osorio, Chana Bello, Andrés Martínez, Omar Moreno, William Gómez, Paola Andrea Forero y Jonier Agudelo Granados. Por último, es admirable la labor de los profesores Daniel Padilla y Omar González con sus talleres de escritura creativa del Centro Cultural de la Universidad del Tolima. A nivel de escritores considero que es de destacar el trabajo de Carlos Orlando Pardo por ser el primer tolimense ganador del Concurso Nacional de Cuento de 1981 organizado por el diario El Tiempo y cuyo jurado fueron Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, Nicolás Suescún y Daniel Samper Pisano. Es importante también destacar y resaltar escritores como Ancísar Castaño, Daniel Mauricio Montoya, Daniel Padilla, Omar González, Nubia Alvis, Juan Andrés Romero Prada, Luisa Fernanda Pérez, Julián Felipe Valdés Vázquez, Eder Cervera y Marta Fajardo, que han logrado con sus textos llegar a ser figuras destacadas del género a nivel regional y nacional. Bueno, en cuanto a los referentes de la minificción en el Tolima, los nuevos referentes, pues hay que mencionar indudablemente a Víctor Hugo Osorio. Sí, Víctor Hugo Osorio es un docente, pero es un escritor también muy dedicado, muy conocedor del género de la minificción en el Tolima y lo ha plasmado a través de un hermoso trabajo que se titula Revista Ágora. Esta revista que lleva publicándose ya varios años, principalmente pues en el norte del Tolima, creo que se ha convertido en referente de la minificción aquí en el Tolima, pero también a nivel latinoamericano, porque ha logrado convocar a varios, digámoslo así, varios escritores que de alguna u otra forma tienen como género predilecto la minificción, el microrrelato. Destaco a Víctor Hugo, que ha sido también compañero pues, de líderes literarias en el Líbano, pero también en Relata, y destaco a Laura Pisa, una gran escritora ibaguereña que en el año 2021 fue ganadora de la convocatoria de texto representativo a nivel nacional en Relata, y destaco al compañero Jonier Agudelo. Digamos que son los nombres, los nuevos referentes del microrrelato aquí en el Tolima, al lado pues de nombres, digámoslo así, como el de Guillermo Velázquez Forero, digamos que son los más conocidos, ¿no? Y que en esa medida pues está gestando un movimiento muy importante de minificción aquí en nuestro departamento. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la minificción en el departamento del Tolima? Respecto al futuro de la minificción, tanto en el Tolima como en todos los entramados de escritura, pues uno lo que intuye es que hay probabilidad de que sea un género que siga en crecimiento, porque la brevedad con la que hoy se lee, la brevedad de las redes sociales, la brevedad del mundo digital, hace que sea un género que tenga posibilidad de encontrarse con muchos lectores. Y en ese sentido, al haber lectores, pues existe la posibilidad de que aumente su producción. Eso sí, lo que toca que decir es que el género requiere de mucho pulimento, de mucho trabajo, porque también abundan demasiados textos facilistas que se quedan en el mero chiste, que se quedan en la broma llana y que no alcanzan la profundidad necesaria de lo que requiere un texto para ser considerado literatura, es decir, que convoque al extrañamiento, que genere la posibilidad de asombro, que lleve un mensaje, un discurso de construcción de mundo y de visión de mundo. Pero en general yo diría que el futuro es favorable para el microrrelato. Veo un futuro con potencial, pero aún lleno de desafíos. En el Tolima hay escritores que están explorando la minificción con gran compromiso. Sin embargo, su desarrollo avanza a un ritmo lento. Esto se debe en parte a la falta de espacios de difusión y apoyo institucional, aunque existen 3 talleres que abordan el género, como son los talleres de literatura, Ibagué Escribe y Cuenta y el taller del Centro Cultural de la Universidad del Tolima.
los cuales han ayudado a impulsar el género, su visibilización sigue siendo limitada. Actualmente, solo 3 revistas han abordado la minificción en el departamento, con una frecuencia de emisión que debería ser más continua. Estas son Ágora Revista de Minificciones, liderada por el profesor Víctor Hugo Osorio; Descalzos y en Chancletas, dirigida por la profesora Marta Fajardo; y por último, la revista de la Universidad del Tolima, Palabra Realizada, que en algunas de sus ediciones han aparecido microrrelatos. Fuera de estos espacios no hay concursos, convocatorias ni estrategias que motiven a los nuevos autores a publicar o a formarse en el género. Como gestor cultural me preocupa el escaso interés de las instituciones estatales, que suelen priorizar el cuento, la crónica o la poesía, mientras consideran la minificción como un género menor o underground. Creo que el siguiente paso debería ser la creación de un colectivo de minificcionistas tolimenses que se dedique a leer, difundir y fortalecer las voces emergentes. Considero por último que se puede incentivar aún más con la labor de algunos docentes del área de castellano que han explorado este género con sus estudiantes, y es aquí que hago un llamado a los escritores del género para que hagan sus aportes a través de mini talleres y contribuyan con sus conocimientos como lo hemos venido haciendo algunos escritores, como por ejemplo a través del apoyo del profesor Miguel Páez Caro y del escritor Tito Heriberto Rengifo, que han abierto espacios para trabajar este género en las aulas. Y es allí en las aulas donde se podrán gestar las nuevas generaciones de microrelatistas, para así poder llegar a darle lugar que este interesante género se merece dentro del panorama literario regional. Hablar del futuro de un género es difícil, ¿cierto? No somos adivinos, no tenemos ese poder, pero sí podemos decir que a través de lo que ha sido la experiencia de Ibagué Escribe y Cuenta, yo percibo que es un género bastante apetecido por los escritores contemporáneos aquí en la ciudad de Ibagué y en el Tolima. Yo considero que tenemos escritores que van a marcar una ruta para que muchos más jóvenes escritores quieran unirse a este movimiento que hay de minificción a través de revistas como Ágora, por ejemplo, y pues de lo que venimos haciendo en Ibagué Escribe y Cuenta a través de nuestras antologías. Yo quiero, a través de esta entrevista, pues invitar a los jóvenes escritores, a los universitarios, a los chicos de colegios que les interese este tema. De verdad que la minificción es un género que nos permite condensar en pocas palabras una historia que termina siendo una visión de la condición humana en pocas palabras, pero que tiene mucha profundidad. Entonces, en esa medida, pues, invitarlos y valernos de ejemplos como los de Víctor Hugo Osorio, de Laura Pisa, de Johnny Agudelo. En el Líbano está el compañero Hosman, ¿cierto?, que han venido incursionando en este género tan hermoso, y que ojalá pues esto lo conozcan, aprendan la técnica, porque esto es de leer mucho y de practicar mucho para que se produzcan buenas obras en este género tan apetecido aquí en nuestra región. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Por último, escuchemos un par de relatos de cada uno de nuestros invitados. El primer texto de minificción que quiero compartir se llama El poder de la palabra. Con él fui finalista del segundo concurso nacional universitario de microrrelatos en el año 2017, un concurso convocado por la Universidad de AFIT. El poder de la palabra. Aldemar nunca creyó en el poder de la palabra. Para él las frases eran solo vacíos en el vacío, murmullos carentes de autoridad. Nada más le agradaba que lo concreto, y según él, el lenguaje era muy ambiguo. La noche que fue detenido como sospechoso de dar refugio a un rebelde, firmó el formulario de la comisaría con su puño y letra, alegó que lo confundían y pensó que todo se aclararía pronto. Durante los 2 meses que estuvo en los calabozos de la Sexta Brigada, guardó la esperanza de que los gobernantes reconocieran el marco de su ideología. Odiaba los discursos de cambio. Ellos deberían notarlo en sus pesquisas. Sin embargo, cada 3 días era torturado, aunque no tenía nada que cantar.
Pasaron los meses, las batidas aumentaron en la misma proporción que la resistencia. Pronto los calabozos estaban saturados. Aldemar ya no era útil. No tenía nada que decir. El comandante firmó la orden. De pie frente a los 4 soldados, Aldemar reiteró su inocencia. Entonces entendió el poder de la palabra. Justo cuando escuchó al comandante, sin ambigüedad, gritar: «Alisten, apunten, fuego». El siguiente texto que quiero compartir se titula Estrategia y hace parte del libro Sueño Imperfecto. Estrategia. Para el aprendiz, lo importante es proteger la voraz reina y su impávido consorte, avanzar raudo con su caballería por los caminos rectangulares o proyectar sus fulminantes alfiles. El aprendiz intuye que la estrategia de esa guerra se impone por el uso de las fuerzas más imponentes. Las construcciones que bordean el teatro de aquella batalla son letales para el aprendiz, por eso demora sus movimientos. Para el aprendiz es válido sacrificar peones, lanzarlos al embate, verlos de rodillas frente a la caballería enemiga, sentirlos desangrar. El experto sabe cuidar sus peones. Él sabe lo mortífero y letal que suele ser un peón coronado. 2050. Tras caer en la trampa del transhumanismo, a los hombres y mujeres les fue implantada la larva que los ha llevado al sótano de la perdición. Ahora solo reinan los autómatas. Hamelin, siglo XXI. Aparte de ser flautista, era un hacker prodigioso. Iracundo de no haber recibido el pago, luego de haber acabado con aquella plaga de ratas, decidió algo mejor que matar a aquellos infantes. No usó su flauta esta vez. A través de las redes, envió a cada niño de la aldea un virus informático con un mensaje subliminal que haría que pasaran conectados las 24 horas. Ese fue el comienzo de su decadencia. Bueno, voy a compartir dos relatos que no han sido publicados todavía, dos microrelatos que no han sido publicados todavía. Hacen parte de una antología que pronto saldrá y que pues tiene varios ejercicios míos sobre este género del que hemos hablado en esta entrevista. Quiero agradecer esto antes de leerlos al compañero Johnny Agudelo por la invitación a responder estas preguntas que pues son un momento para compartir con los escuchas del podcast y con mis lectores estos ejercicios que vengo realizando en esta nueva etapa de mi carrera como escritor. El primero de los relatos se titula Herencia. Mi padre me dejó su silencio y una guitarra sin cuerdas. Desde entonces, cada vez que intento hablar, una melodía me acompaña. Es su voz afinando mi memoria en la quietud del tiempo. Bueno, debo agregar que esta minificción o este microrelato titulado Herencia es producto de una continuación que he hecho de un poemario que fue premiado en España por la revista Catarsis en el año 2009. El poema se titula Pentagrama y este microrelato Herencia se basa en algunos de los poemas que tengo publicado en este poemario. El segundo microrelato que quiero compartir se titula Frontera y dice de la siguiente forma. Cruzó el río creyendo que huía. El agua borró sus huellas, pero no su miedo. Al llegar a la otra orilla, su sombra lo esperaba sentada, mirándolo con la misma tristeza de siempre. Bueno, estos son los dos microrelatos que quería compartir con todos los oyentes del podcast y quiero agradecer nuevamente a Johnny Agudelo por la invitación. Un abrazo de parte de Miguel Páez, escritor tolimense. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a los maestros Carlos Arturo Gamboa, Johnny Alberto Agudelo y Miguel Páez Caro por compartir con nosotros sus conocimientos y sus letras. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster,
Y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.